Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 41 de la segunda temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos de nuevo a 4 onzas, un espacio de opinión y análisis sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas, programa número 41, bienvenidos de nuevo, lo estoy grabando el domingo 15 de junio de 2025, también preveo publicarlo en el mismo día de hoy, y un programa en el que vamos a analizar lo que nos han deparado los últimos eventos de artes marciales mixtas y también lo que nos espera en esta próxima semana, en esta ya segunda mitad del mes de junio. Una semana en la que hemos tenido pues diversos eventos a nivel europeo, a nivel internacional. Hemos tenido también Fight Night en Atlanta, que ha enfrentado en la pelea principal a Kamaru Usman, ex campeón de la UFC, con la promesa o uno de los peleadores más prometedores de la UFC, más mediáticos, Joaquin Buckley. Pero antes, como ya sabéis, vamos a hacer un repasito antes de llegar a UFC Fight Night de Atlanta, pues un repasito por los eventos más pequeños, por los eventos anteriores, que hay mucho que analizar. Importante, esta semana, el jueves, en la madrugada del jueves al viernes, hora europea, tuvimos evento de PFL, tuvimos la jornada o la ronda número 5 de este torneo, que ya eran las semifinales, un evento donde pues hubo peleas muy buenas, un evento pues muy condensado, con solo 10 combates, que la verdad que se hace bastante ameno. El problema es que fue en la madrugada del jueves al viernes y por lo tanto es complicado pues tener acceso o ver estas peleas en directo, sobre todo teniendo en cuenta que es entre semana. Un evento que pues las dos primeras peleas preliminares nos traían dos combates pues de peleadores poco conocidos, por ejemplo, en la primera teníamos a Jason Danner, que se enfrentaba a Nathan Gilmour. Partía como claro favorito Jason Danner, dominó el combate y se llevó pues la victoria por decisión unánime. Se pone Jason Danner ya con un récord 3-0, un peleador que promete bastante, un peleador muy agresivo, un peleador que incluso ha tenido problemas legales fuera del octógono por conductas antideportivas, y un peleador que se pone pues con 3 victorias ya profesionales, que suma ya su primera victoria en PFL, una promotora de primer nivel. En amateur pues está prácticamente invicto, más allá de su debut como peleador de artes marciales mixtas, que perdió por decisión, y un peleador al que hay que seguir de cerca porque promete bastante. No obstante, pues hay que tener en cuenta que su rival Nathan Gilmour pues era un luchador de un nivel muy bajo, un nivel medio bajo. Luego tenemos a Alexei Pergande, que partía como clarísimo favorito ante Mike Barsley, dominó el combate, se llevó la victoria por decisión unánime, se pone ya con un récord 6-0, un peleador de solo 24 años que entrena en el Kill Cliff, que es uno de los mejores gimnasios de Estados Unidos, y un luchador pues muy completo, como he comentado, con solo 24 años, la carrera prácticamente por delante. Lleva pues 6 victorias en PFL, él debutó como profesional en esta promotora, y todo victorias. Los 3 últimos combates sí que es cierto que ha vencido por decisión, pero bueno, también es un peleador que promete bastante, que incluso como amateur pues está invicto. Hay que seguir de cerca a Pergande, que es uno de esos prospectos que tiene PFL, aún le queda mucho camino por recorrer, enfrentarse a los mejores de la promotora, pero promete bastante. Luego ya en la primera pelea de la noche, la primera pelea sobre todo importante, la primera semifinal, pues tuvimos a Kendley San Luis dando la sorpresa frente a Muhammad Berkamov en el tercer asalto, ganando por mataleón, una pelea que estaba perdiendo Kendley San Luis, que es un luchador que ha peleado mucho en promotoras pequeñas de Estados Unidos, que dio el salto a PFL pues hace un par de años, y que lleva una racha de victorias muy importantes. Su última derrota, por ejemplo, pues fue ante Slava Borchev ya en 2021. Por lo tanto, un luchador pues peligroso, un luchador completo, un luchador que tiene ya 34 años y que aquí pues dio la sorpresa
ante el ruso Berkamov, que seguramente pues lo conoceréis ya no solo de su paso por PFL, sino también de su paso por Bellator, donde ganó a peleadores de la talla de Jalil Willis, perdió contra Lawrence Larkin, cuando dio el salto a PFL ganó a Ray Cooper tercero, y ahora pues tras su derrota por KO frente a Thad Jin, pues vuelve a sumar una derrota por finalización en el tercer asalto. Luego tuvimos otra sorpresa, una sorpresa mayor todavía, que fue la victoria de Zarek Shields contra Joseph Luciano, una pelea que dominó Zarek Shields durante prácticamente los 15 minutos. Zarek Shields, un peleador norteamericano que sobre todo, al que yo sobre todo he visto en LFA. En LFA pues se ha enfrentado, por ejemplo, a Alfonso Leiva en su última pelea, con quien perdió en el segundo asalto. Se enfrentó también en LFA hace prácticamente 3 años contra Thad Jin, contra quien también perdió por KO en el segundo asalto, pero aquí pues se logró dar la sorpresa ante un Joseph Luciano que en su pelea anterior pues logró llevar a la decisión a Logan Storley en una pelea en la que partía como claro no favorito. Ganó también en Bellator a Steven Hill, por lo tanto un peleador Joseph Luciano complicado, pero sí que es cierto que una vez lo llevas al suelo pues Zarek Shields lo controló bastante bien, incluso pues tuvo alguna opción de finalizar por el combate por sumisión. Luego Magomed Dumaratov, que partía como uno de los claros favoritos de la noche, confirmó, ¿no?, su condición de favorito, finalizando a Anthony Ivy en el primer asalto por KO, una finalización increíble. Luego tuvimos la victoria de Adam Borics contra Jeremy Kennedy en una de las mejores peleas de la noche, con muchas alternativas. Primer asalto Borics, segundo Kennedy, y el tercero muy igualado, que se decanta por una acción o por 2 acciones, se lo lleva el húngaro por muy poquito, por lo tanto pasa a la siguiente ronda Adam Borics. Luego tuvimos a Mavlit Kaibulaev, peleador ruso, que se impuso a Tae Kyung Kim, que es el peleador surcoreano que en su último combate finalizó a Nathan Kelly por mataleón en el primer asalto. Pasa el ruso a la final. Y luego pues tenemos ya las 3 últimas peleas de la noche, ya peleadores bastante conocidos. Logan Storley, un luchador al que hemos visto muchísimo en Bellator, se impuso por decisión unánime en una pelea bastante cómoda al japonés Masayuki Kikuiri. En la pelea coprincipal tuvimos el mejor KO de la noche, que fue el del peruano Jesús Pinedo frente a Gabriel Alves Braga, que era pues una de las peleas más atractivas por el estilo de ambos, pelea del peso pluma. KO del peruano en el minuto 1 y pocos segundos del primer minuto, por lo tanto muy prontito. Muchísimo poder de KO de Jesús Pinedo, que es un peleador al que se le vio bastante grande, que corta bastante peso, creo que estaba en torno a las 170, 175 libras, que creo que lo confirmó incluso la propia PFL de manera oficial antes de que subiera al octógono. Por lo tanto un peleador gigante, un peleador con buena técnica, con una pegada devastadora. Y aquí pues Gabriel Alves Braga, que es un peleador de lo más destacado de la división, de este peso pluma de PFL, un peleador pues que ha vencido pues a luchadores de muy buen nivel. Venció a Bubba Jenkins por finalización, a Jeremy Kennedy por decisión unánime. Justin González, que también prometía muchísimo en Bellator, también se impuso a él, ¿no?, por finalización en el primer asalto. A Chris Wade, Marlon Moraes, ex peleador de UFC. Por lo tanto estamos hablando de un rival muy complicado al que Jesús Pinedo finalizó en el primer asalto, y por lo tanto pues ya oficializa su candidatura a hacerse con el cinturón de PFL. Pero lo más destacado, al menos para mí, fue la pelea principal, la pelea entre Jason Jackson, el jamaicano, contra Thad Jin. Ya sabéis, ¿no?, lo que os comenté en el último programa, o lo que os he comentado, ¿no?, en los últimos programas, siempre que hemos hablado de Thad Jin. Para mí es la mayor promesa que tiene PFL. Es una de las mayores promesas a nivel internacional de las artes marciales mixtas. Es un auténtico fenómeno a nivel físico. Es un peleador de solo 26 años con un boxeo letal, con una precisión letal, con mucha inteligencia. Es un peleador norteamericano con ascendencia haitiana. Y es un auténtico espectáculo de luchador. Llegaba a esta pelea como no favorito, récord 9-0, se enfrentaba a un ex campeón como Jason Jackson, un peleador mucho más experimentado, 34 años, entrenando también en el Kill Cliff, peleador que venía de ganar a Andrei Koreshkov por mataleón en el segundo asalto, con algún tropiezo a lo largo de su carrera, pero un peleador muy duro, muy completo, con un wrestling y un juego de grappling muy dominante.
y sobre todo con esa baza de la experiencia de haber peleado muchas veces a 5 asaltos y de haberse enfrentado sobre todo a lo mejor del peso welter, tanto en PFL como en Bellator. Papeleta muy complicada la de Tajin, que en el suelo era inferior, y el combate pues muy igualado. Cuando la pelea iba al suelo dominaba Jason Jackson, arriba el daño lo tenía Tajin. La pelea al final se fue a la decisión, los jueces se lo dieron a Tajin. En este caso yo incluso puedo perfectamente argumentar que Jason Jackson ganó la pelea. Sí que es cierto que siempre intento primar lo que es el daño a lo que es el control. Para mí es mucho más importante hacer daño a un luchador que controlarlo en el suelo, pero hay veces que una pelea es muy cerrada. Siempre lo comento, ¿qué importa más? 4 minutos de control o 3 derechazos conectados limpios? Pues depende del juez que esté en este caso juzgando la pelea. Para mí lo más importante, más allá de que haya sido decisión dividida o que haya podido ganar cualquiera, es que se confirma que Tajin a sus 26 años es una realidad, que está ya para pelear a primer nivel, que está ya en el mejor nivel posible de PFL, que puede pelear contra los mejores. Y ahora pues en la final de PFL pues se va a enfrentar a Logan Storley. Para mí es un emparejamiento más fácil que el de Jason Jackson, por lo tanto no descarto incluso que parta como favorito frente a Logan Storley, sobre todo teniendo en cuenta que Logan Storley también es un veterano, que son 32 años, que en este caso pues ha sufrido mucho daño en sus peleas, ha sido finalizado varias veces por KO. Viene mucho más fresco Tajin. Obviamente si la pelea va al suelo, la ventaja la tiene Logan Storley, pero teniendo en cuenta lo que sufrió Jason Jackson con Tajin y lo igualada que estuvo esta pelea contra Tajin, creo que Logan Storley lo va a pasar mal. Y obviamente Masayuki Kikwiri, que es el japonés, ¿no?, que se ha enfrentado en la semifinal a Storley, es un peleador de mucho menos nivel que Tajin. Por lo tanto, Logan Storley pues se va a enfrentar al mejor peleador, ¿no?, al que se ha enfrentado desde que perdió contra Musaev en abril del año pasado. Es cierto que, por ejemplo, también tiene otra derrota contra Yaroslav Amosov, por lo tanto ha perdido contra los mejores. Pero para mí el estado de forma, la confianza, la proyección que tiene Tajin, pues va a ser mucho para Logan Storley en esta final. Auténtico combatazo, la verdad que es un auténtico combatazo, una final increíble, una final que en el caso de ganar Tajin, pues yo no sé si esto acercaría más a Taj a la UFC o lo alejaría un poquito más. Ojalá ver a Taj en UFC muy pronto, porque como he comentado es un auténtico animal, un auténtico fenómeno de las artes marciales mixtas. Llevo hablando de él muchísimo tiempo, y ahora con esta pelea tan igualada contra Jason Jackson, que como he comentado perfectamente pudo perder el combate, pues confirma que está a un nivel altísimo y que podría pelear perfectamente en UFC contra los mejores del peso welter. La otra final, pues Jesús Pinedo contra Movlid Khaybulaev, pelea pues que va a ser un choque de estilos. Si la pelea va al suelo, el ruso tiene la ventaja. Si la pelea se mantiene arriba, Jesús Pinedo va a noquear a Khaybulaev muy pronto. Creo que en este caso el estado de forma favorece al peruano, creo que la confianza favorece al peruano. Khaybulaev en esta última pelea sí no me ha dejado tan malas sensaciones como contra Jeremy Kennedy en abril de este año, pero Jesús Pinedo es que lo vi enorme, lo vi pues muy motivado. Son solo 28 años, está en su prime físico ahora mismo, y creo que viene pues totalmente lanzado a por el cinturón. Por lo tanto vamos a esperar quizás a las cuotas a ver qué nos dicen los expertos de lo que se puede venir en el combate, pero para mí Jesús Pinedo debería partir al menos como ligero favorito en este combate por estado de forma y por poder de KO. Por lo tanto ya tenemos dos finales confirmadas: la final del peso welter Taj Jim contra Logan Storley, y la final del peso pluma de PFL Movlid Khaybulaev contra el peruano Jesús Pinedo. El análisis cuando se produzcan las finales, por supuesto, en este programa. Luego, el viernes tuvimos evento de LFA, LFA 210, evento que se realizó en Kentucky, en Louisville, y un evento pues sobre todo a destacar la presencia del colombiano Javier Reyes en la pelea principal, pelea en la que ganó Javier Reyes por mataleón en el segundo asalto frente al local Lance Lawrence. Partía como favorito Javier Reyes, pelea complicada a pesar de partir con ventaja. Se desquita así de su última derrota en LFA contra Chris Mecate,
y vuelve pues ahí a posicionarse, ¿no?, en una posible pelea por el cinturón o a una victoria de pelear por el cinturón del peso pluma. José Sandoval no pudo hacer nada contra Cristian Natividad, perdió por decisión unánime. Dakota Hope se impuso a Jeremy Henry en una pelea bastante igualada. Y, por ejemplo, pues Mackenzie Stiller, que venció a Sidney Trillo por sumisión en el segundo asalto, un poquito lo más destacado de este evento, más allá, como comentaba, del debut de Pedro Ley Jr. contra Emilio Vallecillo, en el que se impuso pues el cubano Pedro Ley por finalización por KO en el primer asalto, en este caso con golpes de ground and pound. Ojito con Pedro Ley Jr., ya lo comenté en el último programa, es un luchador con muy buenas cualidades, es un luchador que en este caso es cubano, pero vive en Miami, en Florida, y ya ha vencido a Emilio Vallecillo, que era un peleador norteamericano, un peleador con más experiencia que Pedro, sobre todo en amateur y también en profesional, y se ha impuesto de forma contundente. Por lo tanto, pues ojito, ¿no? Ojito a Pedro, que tenemos aquí posiblemente también un peleador pues muy, muy interesante. ¿Qué tuvimos el sábado? Pues el sábado tuvimos varios eventos destacados. No pude ver KSW 107, que enfrentaba en la pelea principal al inglés Phil de Fries y al polaco Arkadiusz Brosek. Tampoco pude ver Octagon, que volvió a llenar un estadio, en este caso el Fortuna Arena de Praga. Tenéis que ver las imágenes, absolutamente increíble. Tanto Octagon como KSW lo está haciendo genial a nivel europeo, incluso llegando a rivalizar con Cage Warrior, que se puede decir que es la promotora más importante, pero lo que hacen con los estadios, con la promoción de los combates, la verdad que me genera muchas ganas de ir incluso a una de estas ciudades, a uno de estos eventos, quizás no a un estadio, porque a mí me gusta ver las peleas un poquito más cerca, no, en el caso de ir a un estadio pues cogería un sitio bueno, pero ver el ambiente, ¿no?, de las artes marciales mixtas en estas ciudades, ya sea en un evento en Polonia, en el caso de KSW, o en un evento en República Checa, en el caso de Octagon. Sí que es cierto que son eventos que suelen prodigarse por otras capitales, por otros países, Alemania, Eslovaquia, Austria. Por lo tanto, pues aprovechar un viaje para ir a ver alguna ciudad y además ver un evento de estos es una cosa que me llama muchísimo la atención. No pude ver, como he comentado, ninguna cartelera de estas dos, de KSW o de Octagon, pero por ejemplo, pues en Octagon tuvimos victoria, ¿no?, de Mahmoud Muradov por decisión unánime. Retiene, ¿no?, el cinturón, en este caso de las 185 libras. Tuvimos también victoria de Ronald Paradiser, que fue el rival que evitó que Akoidan Duque pudiera optar a ese premio o a ese torneo que hizo Octagon. Por lo tanto, pues un evento de nuevo que vuelve a llenar un estadio, que vuelve en este caso a marcar un poquito el camino de lo que se puede hacer perfectamente en artes marciales mixtas. Es cuestión de tiempo que en España también, por ejemplo, WOW, pues se atreva, ¿no?, a dar el salto a un Bernabéu o similar, y seguro, bueno, no sé si lo llenaría, obviamente todavía están lejos, pero ver ya eventos con 20.000, 30.000 personas es muy probable. Y si, por ejemplo, la UFC acaba dando el salto a España y hace este evento en el Bernabéu, por ejemplo, pues no descarto en absoluto que el Bernabéu estaría absolutamente lleno. Quizás habría que cerrar los últimos anillos, ¿no?, porque ahí la visión pues sería prácticamente nula. Al fin y al cabo son estadios para ver fútbol, no para ver artes marciales mixtas, pero Octagon y KSW llevan mucho tiempo demostrando que esa fórmula funciona y que en este caso pues pueden hacer también las cosas muy bien en grandes estadios, ¿no?, grandes arenas. Lo que tuvimos también muy destacado, sobre todo a nivel español, el sábado, fue ese evento de War número 6, War que visitó Alicante, en este caso la plaza de toros de Alicante. Y un evento pues en el que tuvimos nombres propios muy importantes. Tuvimos, por ejemplo, a Franco Tenaglia en la pelea coprincipal, a Pepe Torres, Leo Clement, David Hervías, que debutó como profesional, y por ejemplo, Luis también Pico, que abrió en este caso la cartelera. Y un evento en el que pude ver algunos combates, no pude verlos todos, pero sobre todo sí que es cierto que le echo en falta mayor igualdad en los combates. Más allá de la pelea principal, en la que las cuotas ya estaban bastante parejas,
eché en falta pues peleas interesantes, sobre todo igualadas, peleas con alternativas, porque en el caso, por ejemplo, de David Hervías, que debutaba como profesional, ¿no? Y finalizó a su rival pues en el primer asalto. Leo Clement partía como muy favorito, el propio Hervías también como muy favorito, Pepe Torres partía como claro favorito, Franco Tenaglia absurdamente favorito, o el propio Luis Pico, no sé si había apuestas por ahí o cuotas disponibles, también muy superior al alemán Mohamed Majid. Por lo tanto, estos eventos atraen, ¿no? Porque están estos participantes, porque hay peleadores muy carismáticos, muy interesantes, que mueven mucho, pero con estos emparejamientos creo que la promotora pierde. Igual que digo que en un evento como WOW, en el que se enfrentan Echer Sosa y Yaman el Diamante, gana la promotora, pero pierden los peleadores, sobre todo puede perder, ¿no? Yaman por no estar listo y enfrentarse a Cher, que es un peleador que está perfectamente preparado para pelear en UFC. Pues aquí, en una promotora en la que prácticamente lo que estás intentando es alzar a tus luchadores, a los luchadores en este caso, la mayoría de ellos pertenecientes al Clement Club, que es la promotora de los hermanos Clement, que son los que están detrás de este War. Al final creo que haces que destaque menos tu promotora, que llame menos la atención. Por supuesto vas a seguir atrayendo a público, ¿no? Porque los nombres Clement, David Hervías, Luis Pico, pues llaman mucho la atención. Tenaglia, ¿no? Llama muchísimo la atención, pero al fin y al cabo creo que Tenaglia estaba saltando al octógono con una cuota 1.01, ¿no? En algunas casas de apuestas, 1.02. Eso es prácticamente 98-99% de posibilidades de victoria. Eso, pues, puede ser atractivo en algunos eventos, pero a la larga, al final acabas convirtiendo la promotora en un escaparate, ¿no? Para tus luchadores, para que crezcan, pero en cuanto empiecen a encontrarse rivalidad, el salto ahí, pues quizás les puede complicar mucho lo que es su carrera, porque al fin y al cabo se están enfrentando a luchadores de un nivel muy bajo, está creciendo su récord, por supuesto, eso siempre es positivo, hay que cuidar el récord, es muy importante, pero no puedes basar toda tu cartelera o la gran parte de la cartelera en ello, ¿no? O la idiosincrasia de tu promotora en esto. Y creo que es un error, obviamente lo entiendo, ¿no? Obviamente hay que cuidar a los luchadores de aquí, hay que cuidar a los luchadores de tu gimnasio. Entiendo que el debut profesional de David Hervías debe ser asequible. Entiendo que si Franco Tenaglia va a pelear pronto, ¿no? En Barenakol, pues se enfrente a un rival que sea a priori poco peligroso. Entiendo que Luis Pico, que está en sus primeras peleas como profesional, pues también se enfrente a peleadores de un nivel muy bajo. Pero bueno, el resto, Leo Clement, un regalo absoluto su rival, Pepe Torres prácticamente lo mismo. Así que no sé, son estas cosas al final las que hacen que War se aleje cada vez más de WoW, independientemente del envoltorio, independientemente de lo bien que venda el producto WoW, que es la promotora de Ilia. War deja mucho que desear por eso mismo. Aún así, si War viene o se acerca a Sevilla en algún evento, pues seguramente ya por curiosidad me acerque a verlo, porque pues me alegra, ¿no? Me resulta atractivo ver a luchadores de nivel, como pueden ser pues perfectamente Franco Tenaglia, Pepe Torres, David Hervías o Luis Pico. Más allá de esto, pues el gran evento de la semana, pues como no podía ser de otra manera, fue el evento de UFC Fight Night en Atlanta, en Georgia. Evento que empezaba tardísimo y terminó más tarde aún. Evento que creo que terminó a las 7:30 de la mañana, hora local española. Un evento que nos abría con un combate femenino, la canadiense Jamie Lynn Horth enfrentándose a Vanessa Demopoulos. Victoria por decisión unánime y muy clara para Jamie Lynn Horth. Muy grande, muy superior a Vanessa Demopoulos en todos los aspectos. Pelea bastante aburrida, muy decantada en favor de la norteamericana. Y una pelea en la que Vanessa Demopoulos pues demuestra que no está ya, o quizás no esté para pelear en la UFC. Tiene victorias de relativo mérito en la compañía, Kanako Murata, Emily Ducot, Jinju Frey, María Oliveira, venció a Silvana Gómez Juárez también por ámbar. Pero creo que a estas alturas de carrera, teniendo en cuenta que no va a mejorar técnicamente, que físicamente tampoco, tiene ya 36 años, quizás es el momento de pasar, ¿no? De dar un paso a un lado, un paso atrás y empezar a pelear
ya en promotoras más pequeñas, porque si no yo creo que en UFC no va a ganar ninguna pelea más. Jamie Horst, sin ser nada del otro mundo, también una peleadora veterana, 35 años, pero mucho más hecha, más grande, más peligrosa. Quizás sí que tiene pues todavía rivales a las que ganar en la división, pero tampoco es nada del otro mundo, no es una peleadora que ilusione ni mucho menos. Luego en la segunda pelea preliminar, Phil Rowe protagonizó la remontada de la noche, imponiéndose por finalización al suizo Ange Lusa, una pelea que estaba perdiendo claramente Phil Rowe en los dos primeros asaltos, y en el tercero pues Ange Lusa, en lugar de atar el combate, pues en lugar de intentar derribar y cansar a Phil Rowe, pues cayó, ¿no?, en algún intercambio, le conectó Phil Rowe limpio, que es un peleador muy largo, muy peligroso, preciso y que hace bastante daño, y consiguió la finalización a 1 minuto de acabar la pelea. Por lo tanto, una finalización que le podría haber valido perfectamente un bono de la noche, pero no fue el caso. Por lo tanto, pues Phil Rowe por lo menos suma esta victoria, se desquita, ¿no?, de esa derrota contra Jake Matthews en verano del año pasado y alarga un poquito más su estancia en la UFC. Phil Rowe, como siempre comento, peleador capaz de lo mejor y de lo peor, son ya 34 años, tampoco tiene muchos combates por delante, pero es un peleador muy grande, muy largo, que corta mucho peso y que en este caso, pues cuando está bien de forma, cuando conecta, cuando coge confianza, es peligroso, pero tampoco es un luchador que vaya a dar un golpe, ¿no?, encima de la mesa en los próximos combates en UFC, porque es un peleador de la parte baja en este caso del ranking. Y Ange Lusa pues pecó, ¿no?, de esa falta de inteligencia, esa falta de oficio, ¿no?, a la hora de amarrar la pelea en el tercer asalto, porque tenía la pelea ganada al 95%. Suma ya 2 derrotas consecutivas, contra Gabriel Bonfim en verano del año pasado y ahora contra Phil Rowe, y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver ahora cómo se repone Ange Lusa, que es un peleador muy físico, que tiene buenas cualidades, es bueno en el suelo, tiene un striking decente, pero necesita atar estas peleas, cerrar estas peleas con derribos, sobre todo cuando las tienes ganadas. No puedes caer en este tipo de fallos de concentración o de falta de inteligencia. Ricky Simón venció de forma clara a Cameron Smuderman, a pesar de perder el último asalto, dominó de forma muy clara los 2 primeros rounds a Cameron Smuderman, una pelea en la que en principio Ricky Simón se iba a enfrentar a Charles Jourdain. Charles Jourdain se cayó por un problema de visión, si no me equivoco, y entró en reemplazo de última hora a Smuderman. La verdad que hay que agradecer, ¿no?, a Cameron la valentía de enfrentarse a todo un toro como es Ricky Simón en corto aviso. Hizo lo que pudo, se llevó el tercer asalto, al menos en mi opinión, pero es muy complicado, ¿no?, enfrentarse a Ricky Simón, que te derriba con ese ground and pound peligroso, que te intenta tomar la espalda, que te intenta finalizar en el suelo por ground and pound, por sumisión. Es un luchador con mucha experiencia, muy veterano, se ha enfrentado a peleadores de muy buen nivel, a lo mejor prácticamente de la división, y Cameron Smuderman es prácticamente un peleador debutante en UFC, más allá de que lleve 3 peleas, ¿no?, si contamos esta. Cuidado con Cameron Smuderman, que yo creo que al haber tomado la pelea en corto aviso se asegura un combate más, al menos en UFC. Yo entiendo que la compañía le va a poner una pelea asequible al norteamericano, al estadounidense, pero cuidado, porque si ya pierdes la siguiente, ya serían 3 derrotas consecutivas. Lo hizo muy bien en su debut contra Jake Hadley, pero se puede complicar mucho, ¿no? Es verdad que se agradece, ¿no?, que tenga esa valentía, como he comentado antes, de tomar esta pelea en corto aviso, pero aún así no deja de ser una derrota. Entiendo que la UFC no va a tener en cuenta este tropiezo. Sigue siendo un peleador interesante, Smuderman, creo que tiene buenas cualidades, pero cuidado, como he comentado, que ya pierdes el siguiente combate y quizás la UFC no te da otra oportunidad, porque esto al fin y al cabo son negocios, y si no ve opciones, ¿no?, de rentabilizarte como luchador, pues te puede cortar perfectamente, aunque quizás pueda ser un poquito injusto. Luego tuvimos la pelea entre el peruano José Ochoa y Cody Darden, otro protagonista peruano en esta semana. Hemos hablado de Jesús Pinedo y ahora toca hablar de José Ochoa, que también es un peleador que promete muchísimo, es uno de los luchadores peruanos más prometedores del mundo. Y aquí pues se enfrentaba al local Cody Darden, peleador más experimentado,
peleador con victorias importantes dentro de la compañía. Venía de llevar a Joshua Mann a la decisión. Después, en su pelea anterior, ganó a Matt Snell. Perdió por KO contra Bruno Silva en una pelea que estaba dominando. Por lo tanto, un peleador muy complicado, muy duro, con mucho corazón. En el primer asalto pudo darle un susto a José Ochoa cuando estaba dominando la pelea al sudamericano. Pero en el segundo asalto, justo después de que sonara la campana, en el segundo 11, José Ochoa conectaba un gancho de izquierda limpio sobre Cody Darden, lo llevaba al suelo y obligaba al árbitro, a detener la pelea. Por lo tanto, victoria de mucho mérito para José Ochoa, que partía como favorito en esta pelea, aún así una pelea muy complicada, y consigue una victoria pues importantísima. Se lleva también un bono por finalización de la noche, se desquita de esa derrota en esa pelea igualada contra Loner Kavanagh en su debut. Y Cody Darden, por su parte, pues suma una nueva derrota, ya son 2 consecutivas, ya es su derrota número 6 en la UFC, se iguala a su récord, 6 derrotas, 6 victorias, 1 empate. Se pone ahí también en la cuerda floja y vamos a ver, ¿no?, qué le espera a Cody Darden en la UFC, si es que volvemos a ver a Cody en la UFC, que es un luchador que a mí me cae bastante bien. He visto muchas entrevistas suyas y parece un muy buen tipo. El problema es que se está enfrentando a luchadores muy complicados. José Ochoa en unos años va a ser seguramente top 15 de este peso mosca. Tiene pegada, es duro, es alto, es grande, es largo. Y Cody Darden pues ya tiene mucho daño acumulado en su carrera. Tiene ya 34 años, que eso pues afecta mucho en divisiones tan bajas como esta. Aún así no se le puede quitar mérito a José Ochoa, que pues a la vista está, a la vista de los mandamases de la UFC, pues mereció un bono por finalización, o como se llama oficialmente en la UFC, por actuación de la noche. Luego, pues tuvimos el regreso de Malcolm Wellmaker, que se enfrentaba al más que conocido Chris Moutinho. Ya lo comenté en el programa 40. Malcolm Wellmaker iba a hacer lo que Sean O'Malley no pudo hacer, que es finalizar en los primeros minutos a Chris Moutinho, y necesitó medio asalto Malcolm para noquear a Chris Moutinho con el mejor KO de la noche, con uno de los mejores KOs del año, posiblemente candidato a KO del año. Un golpe, un derechazo limpio, creo que fue un crochet limpio sobre Chris Moutinho, que lo llevaba al suelo, caía en este caso pues totalmente vencido, totalmente out. Y bueno, pues Malcolm Wellmaker confirma que estamos ante uno de los mayores fenómenos de los últimos meses, de los últimos años en la UFC. No es una promesa como tal, porque tiene ya 31 años, acaba de cumplir 31, pero está en su prime mental y físico. Ya lo he comentado, lo escuché en una entrevista, y es un chaval con la cabeza muy bien amueblada. Creo, según escuché en la narración española, que tuvo problemas, ¿no?, durante su época universitaria, pero que fruto de estos problemas pues logró madurar, logró centrarse, y en este caso pues se ha convertido en un auténtico fenómeno, en una fuerza de la naturaleza, un finalizador que es muy poco habitual en estas categorías pequeñas. Y vamos a ver cuál es su techo, porque yo creo que estamos aquí ante un top 5 muy prontito, vamos a tener aquí un top 5 más pronto que tarde, y veremos a ver si su techo no está incluso un poquito más arriba. Y los que no van a acabar muy arriba y prácticamente pues están a nada de retirarse son Michael Chiesa y Kurt Magui, que se enfrentaron en la peor pelea de la noche, la pelea que recibió más abucheos por parte del público en toda la madrugada. Una pelea muy aburrida en la que ninguno de los dos arriesgó, una pelea que se desarrolló prácticamente en su totalidad en el puro striking, siendo dos peleadores de suelo. Pues imaginaos, ¿no?, el nivel tan bajo que vimos. Una pelea que se llevó Michael Chiesa por decisión unánime, en mi opinión de forma merecida, pero una pelea con absolutamente nada reseñable. Una pelea pues para mí la más aburrida con diferencia de toda la noche. Se hizo muy larga y en este caso pues merecidamente, aunque es verdad que es un poquito cruel, ¿no?, teniendo en cuenta lo que han hecho en sus carreras Michael Chiesa y Kurt Magui, que son al fin y al cabo dos trabajadores del deporte, dos buenos profesionales. Pues me da un poquito de lástima por ellos, pero es verdad que el público paga una entrada y lo que se vio en este combate fue muy, muy pobre, incluso para ser una pelea preliminar de un evento
Fight Night. Por lo tanto, enhorabuena a Michael Chiesa por la victoria. Kurt McGee pues estará ya a puntito de retirarse, suma ya 13 derrotas en la UFC y solo 11 victorias. Y por su parte, pues Michael Chiesa, también un veterano de la compañía, pues tiene 14 victorias y 7 derrotas. Suma aquí su tercera victoria consecutiva. Ganó a Tony Ferguson en verano del año pasado, ganó a Max Griffin por Mataleón en el tercer asalto a finales de 2024 y ahora se impone a Kurt McGee. Por lo tanto, Michael Chiesa sí que es cierto que tiene un poquito más de recorrido en la UFC, aún así son 37 años, por lo tanto estamos a muy poquito, muy cerca de que anuncie su retirada este peleador que se hizo famoso tras su paso por el The Ultimate Fighter. Luego, pues tuvimos el cierre de las preliminares, un cierre agridulce, un combate entre Paul Craig y Rodolfo Bellato. Una pelea que se acabó de forma prematura en el primer asalto por un golpe ilegal de Paul Craig, por una patada alta, estando Rodolfo Bellato con 2-3 apoyos en el suelo, una patada ilegal. Y lo destacado de aquí fue que se ha generado mucha polémica por la forma, ¿no?, en la que se acabó el combate, por la forma en la que se vio afectado Rodolfo Bellato por esa patada, o Rodolfo Bellato, ¿no?, por esa patada. Y es que hay gente que cree que hizo trampas, que falseó un poquito, que exageró el golpe, y hay otros pues que creen que no, que realmente pues estaba bastante dañado, ¿no? Lo curioso, ¿no?, lo anecdótico es que Bellato, después de esta patada, pues como que protestó automáticamente, luego cayó golpeándose la cabeza con el suelo, como totalmente cao, y luego pues cuando se volvió a despertar, como que incluso llegó a intentar buscar la pierna del árbitro, atacar al árbitro, por así decirlo, alguna sumisión. Por lo tanto pues parecía muy fuera, ¿no?, bastante fuera. Lo que pasa que no dejaba de ser anecdótico por lo extraño de la situación, y porque había el precedente de que Rodolfo Bellato lo primero que hizo fue el gesto de protestar ante el golpe. No sé si fue un automatismo. Yo me decanto porque realmente creo que no estaba fingiendo, que de verdad que estaba totalmente fuera. Yo no creo que un peleador exagere de esta forma o sea tan buen actor Bellato como para exagerar de esta forma y actuar de esta forma. Hay un momento que es cuando el árbitro llama a los médicos para que entren, que se produce esto después de que Bellato en el suelo intentara atacar alguna de las piernas del referí, que cuando entra veo como a Bellato mirando a uno de los médicos y con la mirada aún así como si estuviera mareado, pues las pupilas haciendo movimientos, ¿no?, de forma horizontal de un lado a otro. Y yo realmente sí que me creo que Bellato sufrió daño con este golpe y se quedó fuera durante varios segundos o prácticamente un par de minutos. Por lo tanto, yo sí creo que Bellato no exageró. Entiendo los que puedan creer que exageró. Para mí fue una situación muy extraña, la verdad que surrealista, ¿no?, por la forma. Porque no es habitual, ¿no?, ver que ocurra esto, pero no se puede comparar, por ejemplo, lo que hizo Sterling contra Peter Yan con esto que hizo Bellato. Entiendo, ¿no?, que se detuviera la pelea. Yo creo que no fingió, que de verdad pues se quedó durante unos minutos totalmente fuera del combate. Por lo tanto, una detención correcta. Finalmente fue un no contest por golpe ilegal pero accidental, y en este caso pues no suman ni ningún tipo de derrota ni ningún tipo de victoria en sus récords, y tampoco pues avanzan mucho más en sus carreras tanto el escocés como el brasileño. Luego, ya en la cartelera principal tuvimos la primera pelea entre dos auténticos portentos, ¿no?, a nivel físico, como son Alonso Menifield y el francés Omar Sy. Una pelea muy igualada que se lleva el norteamericano por un golpe prácticamente conectado en el último minuto limpio sobre Omar Sy. Una pelea que estaba 1-1 en mi opinión en los dos primeros asaltos. Primer asalto Menifield, segundo asalto Sy, y en el tercero, pues como he comentado, asalto 50-50 hasta que en los últimos segundos conecta Alonso un golpe limpio, creo que con la izquierda, a Umar, y se asegura este combate. Sorpresa mayúscula, todos esperábamos una actuación mucho más dominante del francés, que partía como claro favorito, pero no pudo pues conseguir esa dominancia o dominar, imponer su ritmo, derribar a Alonso. No pudo pues contrarrestar la fisicalidad de Alonso Menifield, que es un veterano de la compañía, que tiene ya 37 años, parece mentira. Recuerdo todavía como si fuera ayer su debut
en la UFC, y la verdad que una victoria muy meritoria para Alonso Menifield, a pesar de que fue una pelea también muy poco interesante y de un ritmo muy bajo. Luego tuvimos la victoria de Mansur Abdul Malik frente a Cody Brandage, que a pesar de que parecía que iba a ser KO, finalmente fue una victoria por decisión tras un choque de cabezas. Mansur Abdul Malik finalizó a Cody Brandage en el tercer asalto, pero sí que es cierto que hubo como un choque de cabezas previo que al final hizo que se decidiera por los jueces, ¿no? Por estar ya en el tercer asalto, y fruto de esa dominación de Abdul Malik en el tercer asalto, pues al final se la llevó Mansur por decisión unánime o decisión técnica, 29-28 si no me equivoco. Luego, el enfrentamiento entre Raoni Barcelos y Cody Garbrandt también fue a la decisión, pelea en la que el ex campeón Cody Garbrandt se impuso en el primer asalto, pero luego yo no sé qué es lo que pasó, no bajó el ritmo, no conectó prácticamente ningún golpe, y los últimos dos asaltos pues se lo llevó Raoni Barcelos, yendo de menos a más en el combate, y Cody Garbrandt pues yendo en este caso de más a menos. El tercer asalto muy preocupante para el norteamericano, no lanzó absolutamente nada, fue derribado, se levantó, pudo intentar robar el asalto, pero aún así no lanzó ningún golpe en los últimos segundos, y deja entrever que tiene un problema, ¿no? Yo creo que tiene un problema más allá del cardio. El mentón parece que le aguanta, pero el cardio no le acompaña. Son 33 años, entrena en el Team Alpha Male, que es uno de los gimnasios que más desarrolla el cardio de los luchadores, pero aquí contra un Raoni Barcelos, que sí que es cierto que en su momento fue de lo mejor de la división, viene de ganar también a Peyton Talbot, por lo tanto no se le puede quitar méritos a Raoni, pero tiene 38 años. Cody Garbrandt tenía aquí una pelea muy favorecedora, porque el mayor problema que tiene Garbrandt es que cuando se enfrenta a un pegador y cuando le conecta va al suelo, no tiene mentón, pero Raoni Barcelos no es de esos luchadores. Y me faltó esa marchita más de Cody Garbrandt en el segundo o tercer asalto, pero no sé si tenía algún problema de lesión, pero cuando había que estar, Cody Garbrandt parecía desconectado mentalmente. Y ahora seguramente hayáis notado un cambio en cuanto a la grabación. Ahora me escucharéis seguramente más nítido, sin ruido de fondo. Me he dado cuenta, ¿no?, a estas alturas del programa, que tenía el ventilador conectado. La verdad que no me había dado cuenta. Aquí hace un calor terrible, por lo tanto tenía el aire acondicionado y tenía también el ventilador, y tampoco es que tuviera excesivo frío como para darme cuenta. Por lo tanto os pido disculpas, ¿no?, por la calidad del audio en los primeros 40 minutos de programa. Obviamente no voy a regrabar el programa por temas de tiempo, por temas de naturalidad y por temas ya de calidad del propio programa. El volumen o el audio pues posiblemente sea el peor en todo lo que va de podcast, ya no de solo esta segunda temporada, sino también de la primera, porque estará el ruido, ¿no?, del aire colándose por el micrófono, pero no me había dado cuenta. Por lo tanto os pido disculpas, y espero que ahora pues me escuchéis mucho mejor. De todas formas, creo que no hay problemas para escucharme en esta primera mitad o esta primera parte del programa. De nuevo, disculpas porque no me he dado cuenta, pero en estas épocas de tanto calor, que Sevilla es un auténtico infierno, pues incluso teniendo ventilador y el aire acondicionado, pues no tienes tanto frío como para darte cuenta de que están las dos cosas activadas, ¿no? Por lo tanto, disculpas, ¿no?, de nuevo por el sonido de los primeros 40 minutos de programa. En el siguiente espero ya desde el principio darme cuenta y únicamente grabar con el aire acondicionado, si no es imposible, entre el calor que genera el ordenador, el calor no corporal. Si no estás con el aire puesto, grabar durante hora y media y demás es imposible. Dicho esto, pasamos a la siguiente pelea, que fue el enfrentamiento entre Edmen Shahbazyan y André Petroski, una pelea en la que dominó Shahbazyan prácticamente de principio a fin. Ambos peleadores con el hándicap del cardio. En este combate vi a Shahbazyan mucho mejor a nivel de cardio, mucho más cómodo entre asaltos. André Petroski mucho más desgastado. Se impuso Shahbazyan para mí en los 3 asaltos. Y sobre todo con esta implementación de la mejora de cardio, cuidado con Edmen Shahbazyan, que cuando llegó a la UFC parecía un futuro campeón. Todavía tiene 27 años. El cardio es lo que ha evitado que haya progresado de forma exponencial en estos últimos años. Y ahora,
con lo mejorado que lo he visto, siendo Andrei Petrovski un peleador complicado, un peleador duro, un peleador fuerte, un peleador que te busca derribar. Cuidado que podemos tener aquí a un nuevo Shabasian, a un nuevo proyecto de peleador que sigue siendo uno de los mejores boxeadores, strikers de este peso medio. Y me encantó su versión. Petrovski, sobre todo, es peligroso en los primeros minutos, sobre todo es peligroso en el suelo, con el ground and pound, cuando busca la sumisión, pero con la incomodidad que generaba Shabasian más grande con su boxeo, pues el que se vio más cansado fue Petrovski, ya desde el segundo asalto muy, muy gaseado, por así decirlo, y fue una actuación increíble, para mí prácticamente redonda, de Shabasian, que confirma que está en una segunda juventud. En este caso pues refrenda su buen estado de forma tras su victoria contra Budka a comienzos de año. Y cuidado con Shabasian si sigue mejorando el cardio, si sigue peleando a 3 asaltos, porque podemos estar ante un renacido luchador y ante un peleador que quizás top 5 no, pero sí puede ser un top 15 muy serio en este peso medio. Luego, en la pelea coprincipal tuvimos a la ex campeona Rose Namajunas enfrentarse a Miranda Maverick en una pelea muy igualada, una pelea en la que Rose se impuso, en mi opinión, en el primer asalto, Miranda Maverick ganó el segundo y luego el tercero muy claro para Rose Namajunas, una Namajunas que sobre todo tiró de su ventaja en el grappling, de su ventaja de jiu-jitsu, también de su movilidad arriba para incomodar a Miranda Maverick. Una Rose Namajunas que lució bastante bien. Sí que es cierto que en esta división yo no creo que vaya a hacer cosas importantes, porque creo que le queda un poquito grande, pero aún así demuestra que ante una luchadora como Miranda Maverick, fuerte, peligrosa sobre todo en el suelo, enrachada, que venía con 4 victorias consecutivas, pues sigue estando a otro nivel. En las artes marciales mixtas hay niveles, y Rose Namajunas, pues sin estar en su prime, pues es suficiente, ¿no? Una Rose Namajunas al 60-70% de lo que ha sido es suficiente para vencer a la mejor Miranda Maverick de siempre. Tiene solo 32 años Rose, me alegro muchísimo por ella, porque ha sido muy importante en las artes marciales mixtas femeninas. Perdió de forma clara contra Erin Blanchfield en su último combate, y aquí pues se desquita, ¿no? Se quita esas malas sensaciones de esta derrota y suma una victoria más, una victoria que le va a dar muchísima moral. Es una peleadora al final que vive mucho de su confianza. Solo hay que ver, ¿no?, cómo sube al octógono diciendo I'm the best. Y a mí es una peleadora que me genera mucha simpatía, más allá de que creo que no terminó de explotar en su carrera, que ha podido ser mucho más de lo que ha sido, a pesar de haber sido campeona, por supuesto. Creo que tiene mucho nivel arriba, en el suelo, y aunque esta división para mí se le queda un poquito grande, tiene cualidades para seguir dando sustos y para seguir consiguiendo victorias. Miranda Maverick, por su parte, pues creo que ahí ha llegado su techo. Su techo pues será un top 10, top 15 de la división, en algunos momentos un poquito más arriba, en algunos momentos pues fuera del ranking. Una peleadora fuerte, una peleadora todavía con capacidad de mejora. Es una luchadora muy joven, solo 27 años, por lo tanto vamos a ver su mejor versión de aquí a unos años, pero Rose Namajunas es que es de las mejores peleadoras femeninas de los últimos años, y aquí, pues a pesar de que el combate ha sido a solo 3 asaltos, ha sido suficiente para vencer. Aún así, pelea igualada, pelea en la que le puede dar perfectamente el primer asalto a Miranda Maverick, y podría haber sido un 29-28 para Miranda. Aún así creo que ganó la que lo merecía, que en mi opinión fue Rose Namajunas, por lo que propuso y también por ese tercer asalto, que al final es con lo que te quedas, que fue un asalto de pura dominación de Rose. Y luego ya en la pelea principal, el ex campeón también, Kamaru Usman, se enfrentaba a Joaquin Buckley, un peleador que venía arrollando en la división, pero aquí también se demuestra que hay niveles, que en este caso Kamaru Usman está más vivo que nunca. Obviamente con los problemas de rodillas, que eso no se soluciona de un día para otro, pero tiene lo suficiente también. Kamaru Usman al 70% es suficiente para vencer, y de forma clarísima, a Joaquin Buckley. Kamaru Usman dominó los 4 primeros asaltos de forma clara, de forma cómoda, derribando a Joaquin Buckley cuando quería. Luego en el quinto asalto, muy cansado Kamaru, pues sí que recibió varios golpes, que en el caso de haber sido otra persona el que los recibiera hubiera sido noqueado.
Es normal, son 4 asaltos de mucho trabajo, de derribo, de control en el suelo. No es fácil controlar a un peleador tan fuerte, tan explosivo como Joaquin Buckley. Él lo hizo, confirmó que sigue estando o sigue mereciendo estar en el top 5. Posiblemente su siguiente combate sea contra el ex campeón Belal Muhammad. Pero cortar así en seco a un luchador que venía pues con 6 victorias consecutivas, habiendo vencido a Colby Covington por finalización, hizo lo propio también con Stephen Thompson, dominó a Rusiboev, finalizó a Vicente Luque, un KO terrible contra André Fiallo, un peleador que venía creciendo, ¿no?, y mejorando de forma exponencial. Pues cortar así su racha, dominarlo así de esta forma en una pelea que tenía todo en contra. Hay que recordar que también partía como claro no favorito Kamaru Usman. Tiene mucho mérito. Me alegro mucho por el nigeriano, lo he puesto en Twitter o en X justo después de la pelea. De verdad que me alegra mucho, lo vi emocionado después del combate. La rueda de prensa también tiene momentos en los que se cae, ¿no?, por fruto de la emoción y de toda esa tensión acumulada. Ha tenido que ser muy duro, ¿no?, estos últimos años para Kamaru, soportar la presión. No peleaba desde 2023. 3 de sus 4 únicas derrotas que tiene como profesional pues fueron sus 3 últimas de forma consecutiva, además, con lo que eso duele, ¿no?, para un campeón que ha sido prácticamente un dictador de su división. Ha sido lo mejor libra por libra de la UFC durante muchos años. Pero estas derrotas fueron ante Leon Edwards, la primera de ellas en un combate que estaba dominando por una patada pues aislada, muy suertuda, por así decirlo, de Leon Edwards. No se le quita mérito al inglés, pero aún así era una pelea que estaba dominando Kamaru Usman de forma clarísima. Luego en la revancha, ahí lució muy mal Kamaru. Creo que hubo algún tipo de problema en el campamento, según comentan los entrenadores. Y luego, pues en su última pelea, como comentaba, en octubre de 2023, fue ante Khamzat Chimaev, futuro campeón de la UFC, y además en una división superior, en el peso medio, en las 185 libras, y aún así pues le dio pelea a Khamzat y le metió en muchos problemas durante todo el combate. Ahora, volviendo a su división, en la que él fue rey, pues se impone y corta en seco a Joaquin Buckley, llevándose también de forma merecida un bono por pelea de la noche, un bono que también pues comparte, por supuesto, Joaquin Buckley, que entiendo la impotencia de Joaquin Buckley, que aún así, a pesar de haber sido dominado en los 4 primeros asaltos, se le vio muy bien en el último round, muy buen cardio, muy cerquita, como comentaba antes, de finalizar a Usman. Y la lástima, ¿no?, es que Joaquin Buckley no pudo hacer ajustes, ¿no?, en esos 4 primeros asaltos. En el último sí que es cierto que logró evitar derribos, pero sobre todo estos derribos no llegaron a efectuarse por el cansancio de Kamaru. Pero creo que sobre todo, más que de mérito de Buckley, hay que darle el mérito que merece a Kamaru Usman, que ha demostrado una fuerza mental increíble, una habilidad para reponerse de unos meses muy duros en los que habrá entrenado con muchas sombras, ¿no?, rondando por su cabeza, y de muchos pensamientos negativos rondando por su cabeza. Y me alegro mucho por él, la verdad, me alegro mucho por él, porque ha ganado de forma clara, ha sabido sufrir en el último asalto como campeón que ha sido. Y ahora pues a por Belal Muhammad. Todo apunta que va a pelear contra el ex campeón Belal Muhammad. Y ahí pues vamos a ver, ¿no?, qué es lo que ocurre. Yo estoy seguro que Kamaru Usman va a conseguir derribos contra Belal. Va a ser más difícil mantener a Belal en el suelo que lo que ha sido mantener a Buckley en el suelo, pero también es cierto que Belal arriba no es Joaquin Buckley. Por lo tanto, vamos a ver, ¿no?, si esa pelea se acaba confirmando, y si es así, pues cómo chocan, ¿no?, estos dos luchadores. Y analizados ya estos eventos de esta semana de junio, pues toca ya entrar en materia y realizar un poquito la previa de lo que se viene en esta nueva semana, una semana que abrirá como primer evento destacado con otra ronda del torneo de PFL, nuevas semifinales. En este caso, el lugar del jueves va a ser en la madrugada del viernes al sábado, y un evento pues que en este caso nos va a traer las semifinales del peso ligero y del peso gallo. Hablamos de las 155 y las 135 libras. Evento interesante también, evento que va a tener peleas interesantes desde el principio.
Por ejemplo, va a abrir con un combate entre el mexicano Alan Domínguez y el norteamericano Nick Meck, que puede ser muy entretenido. Luego vamos a tener a Saray Orozco enfrentarse a Ilara Joam, la brasileña, pelea también muy igualada. Mateus Matos se va a enfrentar a Lázaro Dairon. Lázaro Dairon, cuidado, otro cubano que promete una barbaridad. Lázaro Dairon empató en su última pelea contra Dani Sabatelo, una pelea que para mí mereció ganar Lázaro. Creo que empató porque le quitaron un punto. Y fue una pelea súper igualada. Ahora se enfrenta a Mateus Matos, que es un luchador muy peligroso, es un peleador con mucha experiencia, con poder de KO, también es peligroso en el suelo, que peleó contra Jay Hadley hace muy poquito, en abril, en PFL, con quien perdió, ¿no?, en el tercer asalto. Y tengo ganas de ver a Lázaro Dairon de nuevo porque me encantó en su pelea contra Dani Sabatelo. Creo que es uno de los tapados de PFL, creo que promete muchísimo. Es un luchador también, pues, que tiene 32 años, por lo tanto todavía tiene tiempo para hacer carrera y para hacer cosas importantes. No se conocen todavía cuotas de este evento, por lo tanto no sé oficialmente qué porcentaje se otorgan los expertos a cada pelea, pero seguramente sea una pelea 50-50. Luego el irlandés Darragh Kelly, el invicto, se va a enfrentar a Mike Hamel. Debería partir como claro favorito Darragh Kelly, al que hemos visto bastante en Bellator. Vinicius Sensi, el brasileño, se va a enfrentar a Tony Caruso. Vinicius Sensi es un luchador que a mí no me termina de convencer. Creo que Tony Caruso, es el más completo. Aún así, dos peleadores de un nivel medio bajo. Antonio Caruso peleó en PFL hace varios años, luego pues salió y peleó en promotoras más pequeñitas, no tuvo suerte en PFL. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver en este combate qué tal. Me decanto por el oceánico, porque Vinicius Tenzi me parece un peleador bastante mediocre, ¿no?, por así decirlo, de un nivel medio bajo. Magomedov, peleador al que conocemos mucho de su paso por Bellator, que perdió en su última pelea contra Pachi Mix, se va a enfrentar a Sarbayón Kamidov, peleador invicto que cuenta con una victoria contra Marcilei Alves en verano del año pasado en Bellator. Pelea también para mí muy igualada. No sé finalmente si se enfrentan, si se van a neutralizar ambos en el wrestling. Creo que es más peligroso Kamidov que Magomedov, tanto arriba como abajo, por lo tanto entendería que partiera como favorito el tayiko. Por lo tanto, vamos a ver qué tal se emparejan ambos. Invicto el tayiko, que eso siempre, como sabéis, suele influir en los porcentajes que otorgan las casas de apuestas. Para mí una pelea muy interesante esta, que además vamos a tener en preliminares. Luego, Jenna Bishop va a partir como clara favorita frente a Katerina Shakalova. Y luego, en la última pelea de las preliminares, vamos a tener a Brent Primus enfrentándose a Alfie Davis. La primera semifinal de masculina, ¿no?, ya oficial, en este caso de las 155 libras, cerrando la cartelera preliminar. Hay que recordar que Alfie Davis viene de finalizar a Clay Collard, partiendo como no favorito, dando la sorpresa, y Brent Primus, por su parte, pues viene de ganar a Vinicius Tsensi por Mataleón, pues en el tercer asalto. Por lo tanto, una pelea que va a ser un choque de estilos entre un Alfie Davis, que es sobre todo un striker, y un Brent Primus más veterano, que es un peleador al que le gusta llevar la pelea al suelo y dominar desde el suelo, tanto estando en posiciones de ventaja como estando con la espalda sobre la lona. Luego ya en la cartelera principal vamos a tener la primera semifinal de las 135 libras del peso gallo, que va a enfrentar a Mando Gutiérrez y a Justin Wetzel. Mando Gutiérrez, peleador mexicano que pasó por el FA, que pasó también por el The Ultimate Fighter, llega aquí tras vencer a Francesco Nucci, y Justin Wetzel, que se planta en esta semifinal del peso gallo tras vencer a Kasum Kasumov. Pelea igualada en la que me decanto por Mando Gutiérrez, pero creo que Justin Wetzel tiene la capacidad de finalizar. Creo que si alguien finaliza en este combate va a ser Justin Wetzel. Mando Gutiérrez viene de finalizar por Mataleón a Francesco Nucci, pero es un luchador que suele
dominar los combates, y es verdad que en sus comienzos como profesional pues encajó, ¿no? O encadenó varias finalizaciones por sometimiento, como amateur igual, pero ya cuando ha llegado a peleas de más nivel no tiene tantas victorias por finalización. Por lo tanto, me decanto por Mando Gutiérrez, aunque creo que el peligroso en este combate va a ser Justin Wetzel. Luego, la segunda semifinal del peso gallo, Jake Hadley se va a enfrentar a Marcirley Alves. Me decanto por Marcirley Alves porque creo que Jake Hadley ha pegado un bajón importante en su carrera. Marcirley es un peleador de estos tapados, infravalorados de este torneo de PFL. Ganó por decisión dividida a Leandro Higo, que es un luchador muy peligroso, muy completo, también infravalorado. Y Jake Hadley, pues bueno, ya lo conoceréis, pasó por UFC, fue cortado, venció a Mateus Matos en el tercer asalto en su último combate. Y aquí yo sí que veo una pelea 50-50. Seguramente parta como ligero favorito Jake Hadley por esta experiencia que tiene, habiéndose enfrentado a rivales de muy buen nivel. Y ya en la siguiente pelea pues tenemos ya uno de los nombres para mí más destacados de la noche, que va a ser Archie Colgan, el invicto norteamericano, que se va a enfrentar a Mansour Barnawi, el francés, en una pelea que para mí debería partir como favorito Archie Colgan. Incluso no descarto que parta como claro favorito. Mansour Barnawi, un peleador también que suele encadenar actuaciones muy buenas con actuaciones muy malas. En la última venció a Alfie Davis por mataleón. Y Archie Colgan, un luchador súper completo de 29 años en su prime físico, con una solvencia y con una técnica que le hace dominar las peleas. Sí que es cierto que no es un finalizador, que en sus últimos combates, sobre todo en Bellator, no ha podido finalizar al rival. Tiene 4 victorias por decisión unánime. Debuta en PFL Archie Colgan, y Mansour Barnawi pues ya sabe lo que es pelear en esta compañía. De todas formas, ambos peleadores que vienen en este caso de Bellator. Luego, en la última semifinal de las 125 libras femeninas, pues vamos a tener a Liz Carmouche, que va a partir como clara favorita seguramente ante la brasileña Elora Dana. Liz Carmouche, peleadora incombustible, peleadora incansable, peleadora que sigue dominando en sus peleas, obviamente con algún que otro tropiezo, como el último contra Tayla Santos, cuando perdió, ¿no?, por decisión unánime, en una pelea en la que Carmouche incluso falló el pesaje, pero luego en su última pelea contra Ilara Joan la dominó y la finalizó en un minuto de pelea. Por lo tanto, ahora contra otra brasileña, Elora Dana, una brasileña que está invicta, una brasileña que promete bastante, que viene de darle también una paliza importante a Diana Zaragova, ¿no?, que es esta rusa, ¿no?, que tanto llamó la atención en Bellator, a la que finalizó en el primer asalto. Creo que hay niveles aquí y que por mucho que sea muy veterana Carmouche, Elora Dana no se ha enfrentado nunca a una rival como Carmouche y lo va a pasar bastante mal en mi opinión. Y luego la última pelea de la noche, pues la última semifinal del peso ligero, que va a enfrentar pues a Kevin Lee y a Gazi Rabadanov. Kevin Lee, peleador también que prometía muchísimo en su momento, tiene 32 años, que parece que no es mucho, pero muchísimo castigo a sus espaldas. Un peleador que en su momento pues consiguió victorias ante peleadores muy importantes de la división, en UFC carrera muy larga. Fue cortado, tuvo varias peleas canceladas por problemas de lesión, creo que tiene también las rodillas bastante tocadas. Y aquí pues se enfrenta a un hueso muy duro, Gazi Rabadanov, que es uno de los claros candidatos a hacerse con el cinturón de las 155 libras. Venció y de qué forma Mardia Chiese en su último combate, al que finalizó en medio minuto. Le dio una paliza a Bren Primus, a Michael Dufort también le dio un buen correctivo incluso en el propio territorio de Michael Dufort, en el suelo, y un peleador que no pierde desde 2020 por decisión unánime. Un Gazi muy complicado, muy duro, con varias peleas en Bellator donde ha dominado de principio a fin. Y Kevin Lee, pues es verdad que si te conecta arriba, pues te puede noquear, por supuesto. Es un peleador con poder de KO. Es un peleador también que en el suelo tiene cierta técnica, pero claro, de ahí a poder derribar a Gazi, a imponer su ritmo, a hacer daño a Gazi, que Gazi no te conecte, que no te derribe, que no te controle en el suelo,
hay un salto importante. Me alegro, ¿no?, por ver a Kevin Lee pelear en PFL, pelear al máximo nivel, pero hay que recordar que fue finalizado por Rinat Fakhretdinov en su último combate en UFC en 2023 en el primer asalto en menos de un minuto. Por lo tanto, hay que ser realista, ¿no? Prometía mucho Kevin Lee, era un hombre que también movía bastante, pero aquí pues lo va a tener muy difícil y seguramente Gatsi Rabadanos parta como claro favorito 1.20, 1.25, 1.30. Por lo tanto, estáis viendo que son la mayoría de ellas peleas igualadas, sobre todo interesantes por ser semifinales en este caso, por el cinturón, semifinales de PFL. Para mí, pues Kevin Lee debería estar en una de las finales, en la final del peso ligero. El otro finalista, ojalá sea Alfie Davis, sobre todo por no ver de nuevo el enfrentamiento entre Brent Primus y Gatsi. Brent Primus ya perdió, ¿no?, contra Gatsi el año pasado. Me gustaría ver a Alfie Davis contra Gatsi, sabiendo que Gatsi ahí tendría todas las de ganar. Partiría también como claro favorito el ruso. Y luego, pues en las semifinales o en la final del peso gallo, yo creo que vamos a tener a Mando Gutiérrez contra Marcirley Alves, que sería también una final muy, muy interesante. Aún así, para mí, las semifinales del peso gallo muy, muy, muy igualadas, prácticamente 50-50. Y luego las semifinales del Mosca, pues vamos a tener a Liz Carmouche enfrentándose, pues muy probablemente a Jenna Bishop. Una auténtica finalaza sería esa, es lo más probable que ocurra. Aún así, pues vamos a estar muy pendientes, porque ya sabéis, quiero ver a Lázaro Dairon, me apetece ver también a Darra Kelly. Ese enfrentamiento entre Magomed Magomedov y Sarbayon Kamidov va a ser increíble, y una cartelera, pues como veis, muy, muy interesante la que vamos a tener del viernes al sábado. Luego, en LFA, pues vamos a tener evento también el viernes, evento de madrugada, evento sobre todo en el que destaco, ¿no?, varios nombres o varias peleas, más allá de la pelea principal que va a enfrentar por el cinturón de las 135 libras femenino a Beatriz Mezquita y Sierra Dinbudi. Destaco la pelea coprincipal entre el invicto Pumi Nkuta y Cody Davis. Cody Davis es un peleador súper completo. Pumi Nkuta es un peleador que está invicto, que tiene un récord 9-0, que viene de ganar por decisión a comienzos de este año Adrián García, también en LFA, y sobre todo es un peleador con un nivel de suelo buenísimo, que suele intercalar peleas de artes marciales mixtas con torneos de grappling. Y Cody Davis, un luchador súper completo, un luchador que en este caso pues es también un muy buen grappler, por lo tanto pues va a ser un auténtico combatazo y un combate de un nivel muy alto entre dos luchadores que perfectamente podrían competir en UFC. Luego también tenemos por ahí el enfrentamiento entre Jacoby Jones y Shovkal Shursaev, duelo de guerra fría de norteamericano contra ruso. Muy interesante para mí. Jacoby Jones, ya sabéis, pasó por el Contenders, luchador que prometía también muchísimo en su momento. Y Shursaev pues venció en su último combate en LFA a comienzos de año a Entur Bayard Sog. No voy a pronunciar de nuevo el nombre, pero un Shursaev que es también un tapado, un peleador con muy buena base de artes marciales mixtas, pero Jacoby Jones en su prime o en su mejor nivel para mí es mejor. Por lo tanto, pelea interesante. Jacoby Jones es otro del que podemos esperar lo mejor y lo peor, pero para mí, obviamente, pues está en un nivel más alto. Este evento quizás no es para verlo de principio a fin, pero si se puede ver en diferido en el Fight Pass, los combates, como he comentado, coprincipal entre Nkuta y Cody Davis, que va a ser increíble, y quizás este también entre Jacoby Jones y Shursaev, pues mejor que mejor. Lo ves desayunando el sábado y una buena previa que tenemos ahí del gran evento de la semana, que va a ser ese UFC Fight Night Khalil Roundtree contra Jamal Hill en Bakú, Azerbaiyán. Horario buenísimo para el público europeo. Por fin podemos acostarnos a una hora más cómoda. Evento que va a empezar, si no me equivoco, a las 9 hora local española. Estuve a puntito de ir a este evento, de lanzarme a comprar las entradas. Sí que es cierto que dudó un poco, subieron los precios de los vuelos y ya
me quité de en medio porque eran ya 300, 400 euros más los 200 prácticamente de la entrada en un sitio más o menos decente. Y la cartelera para mí merece la pena pagar este dinero. Me parece una cartelera muy buena, incluso mejor que la última cartelera de este UFC Atlanta, sobre todo por la pelea principal y la cartelera también principal. Quizás las preliminares nivel bajo, también hay algún combate destacado, pero bueno, vamos a ir repasándolo de principio a fin. Lamentablemente se cae un combate que es el regreso de Kyoji Horiguchi, que se iba a enfrentar a Tagir Ulanbekov, pero por lesión o por no sé qué problema ha tenido el japonés, pues finalmente no se va a disputar este combate. Ha entrado en corto aviso Azat Maksum y va a ser esta la segunda pelea de la noche. En principio creo que Horiguchi contra Ulanbekov iba a la cartelera principal, pero se cae Horiguchi y ahora pues se cae también el combate a preliminares. El primer combate de la noche, Mohamed Usman, el hermano de Kamaru, se va a enfrentar al egipcio Hamdi Abdel Wahab en una pelea en la que parte como favorito Hamdi. La pelea seguramente de menos nivel de toda la noche, a pesar de que parta como favorito el egipcio. Para mí es una pelea 50-50, dos peleadores de un nivel muy muy bajo. Luego, como comentaba, Tagir Ulanbekov, que se va a enfrentar a Zaat Maksum, una pelea en la que si Tagir logra derribar, pues va a dominar y va a llevarse muchos minutos. Para mí, claro favorito el ruso, el peleador caucásico. Luego tenemos a Irina Alekseeva enfrentarse a la polaca Klaudia Sigula. Pelea, a pesar de ser femenina, en la que parte como favorita la rusa, pero es un combate muy igualado, para mí mucho más igualado de lo que pueden decir las cuotas. Una pelea que se puede considerar prácticamente 50-50. No tuvo suerte Sigula en su debut en la UFC, perdió con Melissa Mullins por finalización en el segundo asalto, y Alekseeva pues una luchadora que en este caso pues perdió también contra Melissa Mullins, en este caso por decisión unánime, aunque su debut pues finalizó a Stephanie Egger en el primer asalto. Luego vamos a tener en el siguiente combate, en la cuarta pelea de la noche, a Daria Zelezniakova enfrentarse a Melissa Mullins, que es la que propinó las últimas derrotas a Alekseeva y Sigula. Una pelea en la que parte como favorita Melissa Mullins. Zelezniakova no pelea desde septiembre del año pasado, desde el UFC de París, donde perdió contra Ailín Pérez por triángulo en el primer asalto, pelea que pude ver allí presencialmente. Incluso llegaba a apostar, ¿no?, por la rusa, pero Ailín Pérez pues consiguió ganar y con bastante solvencia. Por lo tanto, yo creo que por estado de forma Melissa Mullins está mejor, más cómoda, también creo que es mejor físicamente, técnicamente en el suelo es más peligrosa. Me decanto, ¿no?, por la peleadora inglesa. Luego vamos a tener enfrentamiento entre Ismail Naurdiev y el surcoreano Jun Jong Park de Iron Turtle. Me encanta, ¿no?, ver a Jun Jong Park, que además parte aquí como ligero favorito. Naurdiev, un luchador pues de 28 años que debutó, ¿no?, en la UFC en octubre del año pasado, venciendo a Bruno Blindado Silva. Y aquí pues lo va a tener bastante más complicado. Jun Jong Park es un peleador mucho más peligroso en comparación, ¿no?, con el estado de forma actual de Bruno Silva. Es un peleador muy duro, a pesar de que ha sido noqueado alguna que otra vez. Es durísimo, tiene muy buen cardio, viene de ganar a Brad Tavares, que también es un veterano con mucha experiencia. Por lo tanto entiendo, ¿no?, el favoritismo que tiene Jun Jong Park en esta pelea, a pesar de que puede ser muy igualada, porque Jun Jong Park siempre suele hacer muy parejas, ¿no?, sus combates. Luego vamos a tener en el último combate de las preliminares al galés Oban Elliott enfrentarse al coreano Sokyeon Ko, que debió haberse enfrentado en la última cartelera de mayo a Billy Goff. Se cayó esa pelea por problemas de visa del surcoreano y ahora pues se programa este combate a última hora para esta cartelera entre Oban Elliott y el asiático. Oban Elliott, un peleador al que hemos visto mucho en Cage Warriors, un peleador que cada pelea que pasa se le ve mejor, aún así un luchador que solo tiene 27 años, por lo tanto va a seguir mejorando. Y yo creo que me decanto aquí por el europeo. Creo que tiene más base de lucha para dominar en el suelo,
Creo que tiene cardio para dominar durante 15 minutos. También puede sorprender arriba a Ko con un KO, valga la redundancia. Y creo que sí, que me decanto por Oban Elliott. Creo que parte incluso como claro favorito, para mí merecidamente. Y en principio pues debería ganar Oban Elliott, no sé si por decisión o incluso llegar a finalizar. Luego, Muhammad Naimov ya en la primera pelea de la principal se va a enfrentar al austriaco Bogdan Grad. Una pelea en la que en principio pues Naimov parte como favorito también merecidamente. Bogdan Grad, un peleador que en este caso pues ha peleado sobre todo en promotoras europeas. Pasó por el Contender Series 2 veces. En su primer paso perdió contra Tom Nolan en el primer asalto. Peleó en promotoras más pequeñitas. Tuvo una segunda oportunidad y se impuso a Michael Aswell por decisión dividida en una pelea en la que algunos apuntan que incluso pudo perder contra Michael Aswell. Y luego pues a Lucas Alexander lo finalizó en la última pelea en febrero de este año por KO. Lucas Alexander, un peleador que de un nivel muy bajo, 2 derrotas consecutivas por finalización y que creo que va a ser cortado más pronto que tarde. Incluso no suele dar el peso, en este caso prácticamente ninguna vez. Falló en su pelea anterior a Bogdan Grad y falló contra Bogdan Grad y aún así perdió la pelea. Por lo tanto, muy probablemente Lucas Alexander no vaya a volver a pelear en UFC. Aún así, un peleador muy duro, Bogdan Grad, muy, muy duro, pero tiene un problema, y es que Muhammad Naimov es más duro todavía. Por lo tanto, salvo que logre cazar Grad a Naimov en el suelo, que no lo creo, algún golpe de suerte, creo que Naimov va a hacer daño, en algún momento va a conectar, y creo que va a conseguir la finalización contra Bogdan Grad, porque es más completo, creo que tiene mejor cardio, es más durable, y creo que se va a imponer en este caso al austriaco, y además va a contar con el apoyo del público local, ya sabéis, en mayoría en Azerbaiyán musulmana, y creo que pues también se van a cantar mucho más sus golpes, se van a aplaudir mucho más sus golpes que los del peleador austriaco. Luego, Nazim Sadikov se va a enfrentar a Nicolás Mota en una pelea en la que parte Sadikov como claro favorito. Para mí quizás demasiado, a pesar de lo bien que está Sadikov, que viene de vencer a Bonfim, venció también a Terence McKinney en el segundo asalto, tuvo un empate, ¿no?, contra Vladislav Borchev a finales de 2023. Es verdad que ha peleado poco en UFC, pero su último combate contra Ismael Bonfim, muy buenas sensaciones. Y ahora contra Nicolás Mota, pues rival duro, porque Mota es un peleador muy complicado, muy incómodo. Venció a Maheshate por decisión a finales del año pasado, venció a Tom Nolan a comienzos del año pasado, y creo que es muy peligroso. Creo que Sadikov puede conectar, puede finalizar a Mota. Creo que es una pelea 60-40 para Nazim, pero cuidado con Nicolás Mota, que a pesar de que tiene por ahí alguna derrota, es muy peligroso, es muy fuerte, entrena en un buen gimnasio como es el Stren Couture, pero claro, es que Sadikov entrena en el gimnasio de Longo, creo que también lo alterna con Syndicate, por lo tanto está con compañeros de primerísimo nivel. Tiene a Merab por ahí, a Gafurov, Miss Morales, tiene lo mejor de lo mejor como compañeros. Por lo tanto, pelea igualada, pelea en la que entiendo el ligero favoritismo para Sadikov, pero Nicolás Mota es muy incómodo, es también muy completo, tiene pegada y te puede complicar mucho la vida, tanto arriba como también en el suelo. Luego, en el siguiente combate vamos a tener a Miktibek Orolbay enfrentarse a Tofik Musaev, una pelea en la que vamos a tener pues a dos peleadores que van a buscar derribar. Miktibek Orolbay prácticamente es derribo y control, muy similar a lo que hacía Khabib Nurmagomedov, no suele hacer mucho daño. Y Musaev, recién fichado por la UFC, un peleador al que hemos podido ver alguna que otra vez en Bellator, sobre todo lo hemos visto en estos últimos años en Rising o en Rising, y un peleador que se ha enfrentado a luchadores de buen nivel, tanto regionalmente como internacionalmente. Peleador que suele también derribar. Para mí más peligroso Musaev arriba, más peligroso Orolbay en el suelo. Una pelea prácticamente 50-50 en la que puede pasar cualquier cosa.
Musa es más veterano, no sé qué tal le va a aguantar el cardio si es que Orolbai consigue derribos, que seguramente consiga algún derribo. Y vamos a ver, para mí creo que va a ser una lucha contra el cronómetro para Musaev. Creo que Orolbai va a intentar derribar desde el principio, va a intentar desgastar desde el principio, ganar por decisión. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué tal chocan estos dos. Hay que recordar que Orolbai perdió de forma sorpresiva contra Mateusz Rebecki en octubre del año pasado, que fue la verdad que una gran sorpresa para un Orolbai que venía totalmente enrachado, que venía de ganar a Uros Medic, a Elvis Brenner, en corto aviso, si no me equivoco, contra Elvis Brenner, y pues contra Rebecki, teniendo en cuenta, ¿no?, que el polaco es muy duro, sobre todo en el suelo, pues no pudo sacar ventaja de su tamaño y perdió por decisión dividida en la pelea de la noche. Luego, la siguiente pelea, el siguiente combate va a ser el duelo de pesos pesados, Curtis Blade contra Rizvan Kuniev, una pelea que debió haberse realizado hace varios meses, que se reprogramó también varias veces. Curtis Blade parte como claro favorito. Y una pelea muy extraña, una pelea, la verdad, en la que me es difícil decantarme por un ganador, porque quizás la cabeza me dice Curtis Blade por decisión, incluso por sometimiento, pero Kuniev tiene ese poder de KO, de conectar a Blades y dormirlo. Es que tiene ese poder, tiene esa sombra, ¿no?, sobre su cabeza o sobre su figura de problemas de dopaje Kuniev. Por lo tanto, no me da buena espina. No sé la UFC qué pretende fichando al ruso, emparejándolo aquí también a primeras de cambio contra Curtis Blades. Y no sé, si tuviera que decantarme por alguien, pues diría Kuniev por KO, pero claro, lo más probable es que Curtis Blades desgaste al ruso y consiga pues una victoria por decisión o incluso una victoria por finalización en el último asalto. Pelea extraña, choque de estilos. Curtis Blades tiene esa baza de la experiencia y Rizvan Kuniev pues tiene esa baza de la potencia del poder de KO. Y luego pues llegan ya las dos últimas peleas de la noche, para mí las dos mejores peleas a priori del evento. La coprincipal, Rafael Fiziev contra Ignacio Bahamondes, Ignacio La Jaula Bahamondes, pelea absolutamente 50-50, cara o cruz. Obviamente voy con el chileno, a pesar de que Fiziev me caiga bastante bien. Fiziev viene en una racha de 3 derrotas consecutivas, por partida doble Justin Gaethje y Mateusz Gamrot, y La Jaula Bahamondes por su parte viene pues justo al contrario, 3 victorias consecutivas ante rivales de menos nivel, obviamente que los emparejamientos que ha tenido Rafa Fiziev, pero han sido victorias contra Christos Giagos, Manuel El Loco Torres y su última victoria contra Jalin Turner en marzo de este año, que le sirvió pues para llevarse también un bono por finalización de la noche, porque hizo lo más complicado, que es finalizar por sumisión a Jalin Turner. Por lo tanto, una pelea muy complicada esta de analizar, una pelea en la que arriba será seguramente superior Rafael Fiziev. Si va al suelo, Ignacio Bahamondes tiene capacidades para poner trampas que le causen muchos problemas a Rafael Fiziev. En el cardio creo que también es mejor Bahamondes, pero sí que es cierto que no creo que Bahamondes tenga ritmo para cansar si la pelea se desarrolla arriba a Rafael Fiziev. Y Rafael Fiziev, si Ignacio no consigue derribar, puede causar muchos problemas arriba. Sí que es cierto que Bahamondes va a ser más largo, Bahamondes también tiene poder de KO, es peligroso en el suelo, pero te puede finalizar arriba perfectamente. La mayoría de las finalizaciones de Ignacio han sido por KO, pero creo que aquí todo pasa por desgastar a Rafa en el suelo y en este caso, pues más allá de algún golpe que pueda conectar, ¿no?, por ventaja de envergadura, tiene que evitar intercambiar arriba con Fiziev, que es muy peligroso, muy técnico. Creo que es entrenador incluso de striking en el Tiger Muay Thai y creo que va a ser un auténtico combatazo absoluto con muchísimas alternativas. Puede ocurrir cualquier cosa. Obviamente no creo que Rafael Fiziev pueda someter a Ignacio Bahamondes, pero es una pelea que puede acabar en el primer asalto para cualquiera de los dos, en el último irse a la decisión, al final desarrollarse en el suelo, que no haya ningún solo derribo. Por lo tanto, una pelea súper interesante porque va también a decantar un poquito
lo que va a ocurrir en la división en los próximos meses. Un peso ligero también muy movido, ya sabéis, ¿no? A final de este mes va a haber nuevo campeón. Y obviamente quiero que gane el chileno, por juventud, por cercanía, por trayectoria, pero es una pelea muy igualada. Le doy ligero favoritismo a Ignacio Bahamondes, siendo una pelea 50-50, pues un 55 Ignacio, 45 Rafael Fiziev, o 51 Ignacio, 49 Rafa Fiziev. Peleadón absoluto y muchas ganas de ver la pelea, por favor, que no se caiga ni esta ni la siguiente, que va a ser la pelea principal, Khalil Rountree Jr. contra Jamahal Hill. Según las casas de apuestas, el favorito es Khalil Rountree Jr. Para mí sorprendente, creo que debería ser otra pelea 50-50 o ligeramente favorito Jamahal Hill. Sí que es cierto que Khalil demostró bastante corazón contra Alex Pereira, en una pelea en la que en principio todos decían que Pereira iba a finalizar pronto, y al final llegó al cuarto asalto. La verdad que ganó muchísimo Khalil en esa pelea, ganó muchísimos admiradores. Esta pelea contra Jamahal se debería haber disputado en abril, pero se cayó el combate por un problema de Jamahal Hill, y ahora pues lidera, ¿no? O encabeza este evento en Bakú. De Jamahal Hill poco se puede decir. Perdió contra Alex Pereira muy pronto, en una pelea en la que yo incluso creía, pues siempre me ha gustado mucho Jamahal, pero creía que iba a ganar Jamahal Hill. Perdió en el primer asalto por KO. Luego tuvo ese enfrentamiento a comienzos de este año contra Jiri Prochazka, en el que perdió por finalización en el tercer asalto. Y esto pues ha sido un poquito lo que ha terminado de desinflar esa burbuja de Jamahal Hill, que prometía muchísimo. Era el futuro, parecía el futuro de la división. Un peleador durísimo, con un striking también muy depurado. Un peleador con buena defensa de derribo, con buen cardio, muy completo. Quizás no lo más atlético de la división, pero aún así un peleador peligrosísimo. Y no esa derrota contra Alex, sino esa última derrota contra Jiri, sí que es cierto que ha hecho que baje un poquito, ¿no? Ese hype, ¿no? que había alrededor de Jamahal. Aún así yo creo que es mejor que Khalil Rountree. No sé en qué estado mental va a llegar a este combate. Khalil va a llegar muy motivado, porque la verdad que lo hizo muy bien contra Alex Pereira y ha tenido tiempo de recuperación. Y Jamahal pues llega con esa derrota por KO súper dolorosa contra Jiri a comienzos de este año. Por lo tanto vamos a ver en qué estado de forma, en qué estado mental llega al combate, porque para mí es una pelea 50-50. En condiciones normales creo que debería partir como ligero favorito Jamahal Hill, pero como se tienen en cuenta todos estos factores externos, pues ligeramente se decantan los expertos por Khalil. Pelea interesantísima, pelea que debería desarrollarse arriba. En el caso de ir al suelo, creo que Jamahal es más peligroso. Aún así, es un peleador que no tiene ninguna victoria por sumisión, por lo tanto lo normal es que ambos peleadores estén cómodos arriba e intercambien arriba. Van a haber golpes limpios, no sé quién de los dos va a aguantar más. La ventaja de tamaño, de alcance, la debería tener Jamahal Hill, pero Khalil es muy fuerte, es muy duro, es muy técnico, tiene un Muay Thai de muy buen nivel. Y las patadas, ¿no? Quizás sea también la clave. Patadas que pueda conectar Khalil Rountree sobre Jamahal, que tampoco es que tenga un tren inferior muy fuerte. Pueden dañar, ¿no? Los puntos de apoyo de Jamahal, y eso, quieras o no, en el boxeo al final te acaba restando daño. Por lo tanto, creo que la estrategia de cara a Khalil debería estar por ahí: dañar los apoyos del rival y intentar poquito a poco pues ir ganando minutos, conectando golpes, en movilidad. Pero lo va a tener complicado. La verdad que Jamahal Hill, si llega bien mentalmente, si arriesga lo justo, creo que puede ir ganando los minutos. Creo que los golpes clave los va a tener Jamahal Hill. Van a ser golpes arriba, que van a conectar limpio sobre Khalil. Y es un auténtico peleón. La verdad que me hubiera gustado mucho haber ido a Bakú para ver este combate, y también el resto, ¿no? De la cartelera, sobre todo principal. No ha podido ser, por lo tanto lo voy a disfrutar en mi casa muy cómodamente por la noche. Me voy a acostar también pronto, voy a poder aprovechar también el domingo. Pero como habréis visto, una velada muy interesante, con una cartelera principal muy bien casada
y una cartelera sobre todo que tiene pues nombres propios importantes, que quizás en las preliminares pues no tengamos emparejamientos llamativos, que veamos por aquí mucho nombre de nivel bajo en la compañía, como puede ser Mo Usman, Abdel Wahab. Las peleas femeninas tampoco son de mucho nivel, pero bueno, tenemos por ahí a Oban Elliott, tenemos a Jun Jong Park, Tagir Ulanbekov. Hay nombres, ¿no? Hay nombres interesantes, seguro que va a ser un buen evento. La cartelera principal de este UFC último de Atlanta no ha sido la más entretenida. Fueron buenas preliminares y aquí parece que va a ser al contrario, que lo entretenido será la cartelera principal y algún combate de preliminares también va a sorprender. Por lo tanto, muchas ganas de este evento. Ya sabéis, el último evento antes de UFC 317. Evento en el que se van a enfrentar Ilia Topuria y Charles Oliveira por el cinturón vacante de las 155 libras. Evento que analizaremos en el siguiente programa. Por lo tanto, yo me despido ya por hoy. Que tengáis una semana maravillosa. Vivan las artes marciales mixtas.